Muy buenos días, estamos en el programa El Mundo desde el Sur, capítulo número 54. Soy Maximiliano Sbarbi Osuna, estoy en Buenos Aires y este programa lo hago con mi amigo, colega Raimundo Greguard desde Santiago de Chile. Hola Raimundo, ¿qué tal? Hola Maximiliano, qué gusto nuevamente poder saludarte. Avanza la semana, estamos a jueves. Por acá todo muy bien, así que no hay ninguna queja. Espero que por allá también todo esté bien. Sí, todo relativamente normal, siguiendo los acontecimientos del mundo, recibiendo los comentarios de los oyentes, como les sugerimos en el programa anterior, en nuestro canal de YouTube del Mundo desde el Sur, y también compartiendo el programa si les gustó. Y bueno, como te decía, siguiendo los acontecimientos del mundo, tengo algunas noticias. Sí, a ver qué está pasando. Yo te voy a decir una cosa previamente. Yo estoy muy nervioso porque mañana la FIFA va a anunciar si es que finalmente sanciona a Ecuador y por ende Chile va al Mundial. Así que vamos a estar atentos a eso. Es posible eso entonces. Bien, bueno, estaremos atentos. Yo después en el siguiente bloque de análisis voy a hablar algo de la FIFA, pero bueno, no voy a adelantar. Qué bueno. Sí. Voy a hablar de Venezuela. Resulta que el presidente Maduro autorizó a la petrolera española Repsol, a la norteamericana Chevron y a la italiana Eni para que puedan exportar gas y petróleo de Venezuela hacia el mundo. Recordemos que Venezuela estuvo bloqueado, se incrementó por Estados Unidos, se incrementó el bloqueo durante la administración de Trump y bueno, funcionarios norteamericanos viajaron a Caracas, se entrevistaron con las autoridades para que ante la escasez energética y la suba de precios por la guerra de Ucrania, Venezuela pueda volver a aportar al mundo sus grandes cantidades de petróleo porque es el país con las mayores reservas del mundo, no es el principal exportador porque por varios problemas que ya hemos analizado. Y bueno, Venezuela estaba exportando hace un año 400.000 barriles de petróleo, ahora los llevó 800.000, ha llegado a exportar 3 millones de barriles por día de petróleo y bueno, se espera que al permitir a estas empresas extranjeras no solamente poder operar sino también extraer y exportar, va a cuantificar la cantidad, va a incrementar la cantidad de petróleo que le va a aportar al mundo ante esta crisis energética y eso contribuiría a que los precios no suban tanto, no solamente energéticos sino de todo lo que mueve el petróleo, que es toda la economía. Sí, bueno, en el caso de Venezuela, lo hemos visto, ¿no? El petróleo es la principal actividad económica del país, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, necesita abrirse, lo que hemos hablado en otros programas, ¿no? Es que al final, esto se mencionaba con Chávez, con Maduro, que son países comunistas, estoy hablando a nivel político, y claramente no son comunistas. No, claro, no, nunca lo fueron. Entonces, una demostración de aquello es este tipo de medidas. Podemos decir que son de la izquierda bolivariana, que toman elementos del comunismo, lo que quiera la gente, pero así comunistas a secas no son. Es lo mismo que China, finalmente. Claro, exactamente. Sí, es diferente el sistema político, pero sí, tiene una economía capitalista, claramente. Claro. Ambas naciones. Así que, bueno, no sorprende. Si al final creo yo que el mundo nos demuestra que todos los países necesitan dos cosas, nos guste o no. Una visión social y también el capital. Sí, depende de cómo se apliquen ambas cosas, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Pero necesitamos capital porque necesitamos plata para construir un puente o un colegio, ¿no es cierto? Y para generar esa plata necesitamos, no sé, una empresa, por ejemplo. Pero esa empresa tiene que cumplir con ciertos requisitos mínimos, como un buen empleo, contratos, que no haya explotación, que no contamine, que no destruya el medio ambiente. Exactamente. ¿Tenés alguna otra noticia? Sí, porque ese tema va para largo, así que dejémoslo hasta aquí nomás. Túnez, país que fue admirado como un país, recordemos lo que hemos llamado lo que sea bautizó de mala manera primavera árabe, que preferimos usar el concepto proceso de cambios políticos sociales en el Magreb. Túnez fue catapultado inmediatamente como un modelo a seguir y año tras año ha ido
teniendo cada vez más problemas. De hecho, según el último informe de, no me acuerdo si era el de The Economist o de otro, salió el grupo de las democracias. ¿Ya? Claro. Resulta que ahora está enfrentando huelgas. Ajá. ¿Qué pasó? el 6 de junio, que fue este lunes, recién pasado, hubo una huelga de los jueces para protestar contra la injerencia, lo que ellos, así, tal cual, contra la injerencia permanente del presidente, Kais Saied, en el Poder Judicial. Esto especialmente porque el 2 de junio, el presidente de Túnez despidió a 57 jueces, acusándolos de corrupción. Ajá. ¿El presidente tiene la facultad de destituir a los jueces o se tomó atribuciones que están por encima de su poder? Uy, eso no lo tengo claro. Eso no lo tengo claro. También en un momento suspendió el Parlamento, no sé si ya está funcionando nuevamente o Sí, no. El Parlamento lo suspendió hace... ¿Cuánto habrá sido? No mucho, ¿ah? Y está en eso, todavía no hay un nuevo Parlamento. Pero fueron varios meses. Sí, lo disolvió a fines de marzo, me parece. ¿Sí? ¿Estás seguro? ¿No es antes? A ver, déjame ver. Voy a revisar acá rápidamente en internet. Esta es la maravilla de internet. Porque se había acusado al presidente de Túnez de concentrar el poder legislativo en sus manos, violando la independencia de poderes. Un país que, como decís, era un ejemplo de democracia. Es que lo suspendió el año pasado, pero lo disolvió este año. O sea, lo suspendió y después lo disolvió. Ajá. Claro. Y todavía no hay parlamento. No. Entonces, claro, algunos han acusado a Kais Saied de estar acaparando todo el poder. ¿Ya? Sus opositores dicen que es un tirano. ¿Ya? Y también hay un problema con la nueva constitución, la que se redactó en su momento, con una asamblea constituyente. Está todo muy revuelto allá. Y ahora pasó esto, además, con los tribunales, con los magistrados. Y no es lo único. Porque la Unión General Tunecina del Trabajo, que es la organización sindical más importante del país, anunció un poco antes, el 31 de mayo, una huelga general del sector público, la cual se realizará ahora luego, el 16 de junio. Esto es para reclamar. ¿Por qué reclaman? Porque en diciembre del año pasado se publicó una circular, el gobierno, que obliga a los ministros, secretarios de Estado, directores generales y presidentes y directores de establecimientos públicos a pedir una autorización de la jefa de gobierno antes de negociar con los sindicatos. Ajá. O sea, nuevamente se le acusa de tener un excesivo poder y de estar controlando excesivamente a distintos representantes del gobierno que podrían tener una negociación directa con los sindicatos. Lo que se establece es que en el fondo quiere tener un control de todo. Sí. Qué lástima que Túnez venía por un camino democrático y estén pasando estas cosas, ¿no? Con dificultades, porque la Constitución fue difícil de redactar, difícil de votar a los constituyentes, hubo asesinatos políticos, bueno, muy convulsionado, pero venía dentro de la línea de la democracia. Ahora ya parece que se fue de esa línea. No, lo perdimos por ahora. Sí. Bueno, yo tengo una efemérides, mañana, 10 de junio, tiene que ver con las Islas Malvinas. Es una doble efeméride. 10 de junio de 1770. Todavía Argentina no existía, era parte del Imperio Español. El gobierno español de Buenos Aires ordena el desalojo de los ocupantes británicos de las Islas Malvinas. Estamos hablando de 1770. El gobierno español tenía una dependencia de Malvinas, un asentamiento en Malvinas que dependía de Buenos Aires, pero era español, desde 1766, o sea, 4 años antes. Y ya había asentamientos ilegales británicos. Luego, bueno, los británicos se retiraron de la isla. Argentina hereda esas islas cuando se independiza de España. Y en 1829, también un 10 de junio, Buenos Aires crea la Comandancia Política de Malvinas bajo el mandato del gobernador Luis Bernet,
que fue el primer gobernador de Malvinas hasta 1833, cuando el Reino Unido ocupa definitivamente las islas hasta el día de hoy. Así que esa doble efemérides para recordar lo sucedido en Malvinas antes y después de la independencia argentina. Muy interesante, y como dice Maximiliano, yo comparto su postura. Malvinas, nada de Falkland Islands, no, Isla Malvinas. Exactamente, muy bien. Por eso hago este programa con vos. Fue lo primero que te pregunté. Si no, no se hace. No. Si no, se termina abruptamente. Mira, yo tengo una última noticia. Perdón. Se publicó recientemente un índice de percepción democrática. Ajá. Es súper interesante porque, a diferencia de todos los rankings que se suelen hacer, Sí. este toma en cuenta la percepción de la gente. O sea, no mide con metodologías que se conocen hace tiempo cómo funciona la democracia, sino que se le pregunta a la gente. ¿Ya? Es como una sensación térmica democrática. Exactamente, muy bien definido. Se entrevistó a 52.785 personas en 53 países, y esto se hizo recién, entre el 30 de marzo y el 10 de mayo. Ajá. Esto representa al 75% de la población global. ¿Ya? O sea, que la gente entienda. No es que se entrevistó al 75%, de hecho fueron un poco más de 50.000, pero según la metodología se llega a la conclusión que representa el 75% de la población global. Ajá. ¿Ya? ¿Y qué opina la gente? Cosas que no son tan novedosas como, por ejemplo, que hay una sensación que se gobierna para ciertas élites, ¿no es cierto? Y que también la corrupción y las desigualdades socioeconómicas son las principales amenazas para la democracia. ¿Ya? Pero aquí nos vamos a ir a algunos resultados. El 84% cree que la democracia es importante para el país. 34. 84. 84. Claro, me parecía muy poco. Claro. El 90% cree que la libertad de expresión, las elecciones transparentes y la igualdad de derechos son importantes para el país. Aquí hay un dato interesante. El 41% cree que su país no es tan democrático como debería serlo. Tendencia que se pudo apreciar en países democráticos, o que son conocidos como democracia, como Estados Unidos y algunos de Europa Occidental. O sea, Claro. hay una sensación que, más allá que hay democracia, que está demostrado por los diversos índices, la gente cree que no. Yo creo que esto tiene que ver con el asunto del COVID. Puede ser. Sí, debe haber influido mucho, claro. De hecho, el 53% de la gente que encuesta está preocupada por los límites a la libertad que se han establecido por el COVID-19. Claro. Y eso pasó en todo el mundo, lamentablemente. Pasó en todo el mundo. Acá hay unos datitos más para terminar. En 31 de los 52 países donde se encuestó gente, las personas creen que se deberían cortar los nexos con Rusia. Y al mismo tiempo, el 46% cree que Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN están haciendo poco para ayudar a Ucrania. Ajá. El 43% eso sí dice que hace lo correcto. Está dividido. Sí, bastante polarizado. Y a propósito de esto de Ucrania y Rusia, se ha empezado a hablar, ¿no es cierto?, de la posibilidad que China invada Taiwán en el 2027, ¿o no? 27, tanto. Eso, o 2024, no, yo he leído esas fechas, digamos. Sí, creo que 2024 era lo que se especulaba, pero bueno, hay que ver qué sucede. Puedo estar equivocado también, pero más allá de eso, ¿por qué pongo esto? Porque en 26 de los 52 países, la gente cree que se deberían cortar los nexos con China en caso que invada Taiwán. Y la mayoría de las personas que opina esto se encuentran en democracias occidentales, así que parece ser que esta opción no es muy apoyada en otros países, ¿ya? Por último, para terminar, la Unión Europea tiene una buena percepción en 51 de 53 países, la ONU en 50, Estados Unidos en 45, China en 22 países apenas y Rusia en solo 11. Claro. Sí, esto influyó mucho la invasión a Ucrania. Absolutamente. Porque la percepción de Rusia que se tenía en 2020, 2021 con ser el primer país distribuidor de vacunas era otra. Sí, absolutamente. Claro. Bueno, muy, muy interesante. Siempre nos traes informes interesantes que nos hacen pensar, nos ayudan a ver cómo está la situación global en distintos ámbitos. Y bueno, vamos a seguir
directamente esto tiene que ver también con lo que hablabas antes de Túnez, cómo va a seguir la democracia en algunos países del mundo. Bueno, si te parece, después de la pausa comenzamos con los análisis. Sí, y tú vas a tomar la iniciativa porque a la vuelta de esta pausa tú vas a hablar de algo, así que... Es verdad. Prometí hablar de la FIFA. Bueno, la FIFA en realidad es una arista de lo que voy a hablar. Podríamos titularlo como el lado B de Qatar. Muy interesante el tema y lo estaremos viendo a vuelta de la pausa entonces. Dale, adelante. Estamos ya de vuelta con el tercer y último bloque de este programa, el último programa de esta semana. Maximiliano, ¿qué está pasando en Qatar? ¿Qué pasa con la FIFA? ¿De qué nos va a hablar? Porque yo estoy sorprendido, la verdad, no sé de qué nos vas a hablar. Bueno, resulta que hace unos días encontraron muerta a Katia Galliano, que es una ex princesa de Qatar. Le encontraron muerta en Marbella, ex esposa de Sheikh Tamim Al Thani, tío del actual emir de Qatar. Se la encontró con varias cajas de ansiolíticos vacías y, bueno, había estado en tratamiento psiquiátrico, según dijo la familia a la prensa. No había signos de violencia. Sin embargo, siempre queda alguna duda, porque ha tenido disputas por sus 3 hijas con el tío del emir de Qatar, las cuales perdió la custodia de sus hijas hace no mucho. Entonces ella estaba muy deprimida y, bueno, no hay ningún indicio, por ahora se está investigando, ¿no? Pero no hay ningún indicio de que haya sido un asesinato, pero no deja de ser parte de lo que es el lado B de Qatar, o algunos puntos oscuros que tiene este emirato del Golfo Pérsico, en el cual, bueno, sabemos que este año se va a realizar el Mundial de Fútbol de la FIFA entre noviembre y diciembre, que tiene varias cosas espurias. No sé si habrás leído algo sobre eso. De lo de la... Perdón, esto es de la... Mundial. Sí, ha habido mucha polémica en torno a este tema, de hecho. Claro. Bueno, se sabe que las condiciones laborales de los que construyen los estadios para la realización de este Mundial no son dignas, son prácticamente a nivel de esclavitud. Qatar era un país que no tenía estadios de fútbol para realizar un mundial. Directamente la liga de fútbol de Qatar debe tener, pero debe ser muy, muy chica. Es una liga que paga mucho y por eso es que muchas figuras normalmente ya sobre los 30-35 años van a firmar contratos millonarios y así funciona esta liga, pero no es una liga muy competitiva y, como tú dices, Qatar nunca hay un mundial siquiera. No. Bueno, el diario británico The Guardian informa que hay 6.500 muertos relacionados con la construcción de los estadios. 6.500. Sí, 6.500 muertos. Yo me había quedado en 1.500, 1.800. Mira. Esto de hace unos años. Se aceleraron las obras porque ya falta poco para el Mundial. Trabajan sin descanso, con 50 grados de temperatura. Se les retiene el pasaporte porque son extranjeros los que trabajan, ¿no? Provienen de Bangladesh, India, Pakistán, Nepal, Egipto, Kenia. Me parece. Egipto no lo tengo como los principales países, pero debe haber de varios países seguramente. Yo nombré los principales 5 países. Entonces se los amenaza con expulsarlos, y además los certificados de defunción de estas personas solamente constan dos motivos de la muerte: o causas naturales o insuficiencia cardíaca, por lo cual por contrato no están obligados a pagarles un centavo a las familias por la vida que perdieron estos 6.500 trabajadores, esclavos, diría yo. El sistema laboral de Qatar se llama kafala, que parece que en árabe significa... no sé qué significa en árabe, vos que sabés árabe quizás sabés. Kafala. Bien, acá lo tengo escrito, algo así como garantía. Acá lo tengo, garantía significa, pero que en realidad es trabajo forzoso disfrazado. Y una de las cláusulas es que uno no puede cambiar de trabajo. Digamos, está trabajando para una empresa, no tiene prohibido
cambia de trabajo. Uno no tiene libertad de movimiento. Claro. Ahí. Bueno, también el tema, dicen que las más afectadas son las trabajadoras domésticas que trabajan hasta 18 horas por día. La libertad de expresión no es el fuerte de Qatar, tampoco los derechos de la mujer ni de los homosexuales. Pusieron condiciones para los homosexuales que vayan a ver el mundial. Está la pena de muerte. Bueno, se violan los derechos humanos. Pero otra parte del lado B de Qatar es el apoyo al terrorismo. Principalmente Estados Unidos, Arabia Saudita, ha acusado a este Emirato de apoyar al terrorismo. Pero lo primero que mencionan es el apoyo a Hamas, es decir, a la facción palestina que gobierna Gaza, la franja de Gaza. En realidad, digamos, no... Yo creo que acá no está apoyando al terrorismo, porque Hamas en realidad es terrorista en algunos países, en Israel, Estados Unidos, no sé si otros países, no sé si en Europa Hamas está considerado terrorista, me parece que no. Pero Qatar sí financia a Hamas. Recordemos que la comandancia de Hamas estaba en Siria. Con la guerra de Siria se mudaron a Qatar. Y sí, los apadrinan y tienen que ver con este movimiento de hermanos musulmanes en el que Qatar lo financia, también lo financia Turquía. Bueno, tiene que ver con Hamas. Tiene que ver con los hermanos musulmanes de Egipto, están por casi todo el mundo árabe, con su partido ya que tiene más de 100 años, que llevan ayuda social y también religiosa a las personas. Eso no me parece que sea apoyar el terrorismo, pero sí hay otras cosas controvertidas, ¿no? ¿Te acordás que en el año 2014 se filtraron varios correos electrónicos de Hillary Clinton en medio de la campaña presidencial? Sí. Bueno, uno de esos correos electrónicos filtrados de Hillary Clinton decía que Qatar y Arabia Saudita apoya al ISIS en Siria e Irak. Lo apoyó durante ese año, 2014, que fue el año en que, si no me equivoco, tomó la ciudad de Mosul, la ciudad del Kurdistán iraquí, el ISIS, ¿no? El Emirato, ¿cómo se llama? El Estado Islámico. Entonces, según Hillary Clinton, en privado mantenía esta opinión, que apoyaba al ISIS. También, bueno, se puso del lado de Turquía en el intento de golpe de 2016, promovido por el gobierno de Barack Obama, y también Qatar sufrió el famoso boicot en el Golfo en 2017 hasta 2021 por todos los países del Golfo, sí, que tuvo que acercarse a Irán, tuvo que acercarse a Turquía. ¿Te acordás? Sí. Sí. Entonces estuvo muy bloqueado. Principalmente se lo acusaba de financiar el terrorismo, que en realidad, más que financiar el terrorismo, financia a facciones opuestas a las que financia Emiratos Árabes, Arabia Saudita, todos esos países. Entonces se lo acusa de terrorista porque está de la vereda de enfrente, pero hay que reconocer que Arabia Saudita, Emiratos Árabes, financia otras guerrillas, en Siria, por ejemplo, claro, en varios lugares. Entonces, al estar del otro lado, se lo acusa de terrorista. También el acercamiento a Irán. No tuvo otra opción Qatar que acercarse a Irán porque estaba bloqueado por aire, mar y tierra. Entonces no tuvo otra opción que acercarse a Irán. Estaba muy aislado y tuvo que acercarse a Irán. No tenía otra opción, digamos. Claro. Dicen que a través de una ONG estatal, bueno, ONG estatal es medio contradictorio, pero bueno, una ONG se llama Qatar Charity, no sé si en inglés es. Sí, Charity, sí. está acusada de financiar, bueno, el terrorismo en Medio Oriente. También tiene varias inversiones en Europa para lavar dinero, según se acusa Qatar, ¿no? Por eso muchos equipos de fútbol tienen el sponsor de Qatar Airways. Y bueno, esto desde hace rato ya. Hay clubes de fútbol que pertenecen a Qatar, pertenecen al país de Qatar. Sí, como el ejemplo más famoso, el Paris Saint-Germain de Francia. Claro, sí. También, bueno, se instaba que Qatar cerrara Al Jazeera, esta cadena tan importante árabe, que difundía noticias en las cuales se veía muy perjudicado Arabia Saudita, Emiratos Árabes. Entonces, también querían cortar la libertad de expresión en Qatar, que ya no hay libertad, hay una voz única, pero ni siquiera querían esa voz única los países enemigos de Qatar. Luego, la controvertida participación en la caída de Muammar Gaddafi en 2011. Recordemos que Qatar aportó
soldados en el terreno para que invadieran Libia y para que apoyaran a la versión local de los hermanos musulmanes del este de Libia, que luego que provocaron junto con los bombarderos de la OTAN la caída de Gaddafi. Hay un informe del canal Telesur de un periodista que se llama Walter Martínez, no sé si lo ubicas. ¿Cuál, perdón? Walter Martínez de Telesur, es un periodista que tiene un parche en el ojo. No lo ubico, la verdad. Además es muy bueno, además de esa característica física, tiene muy buenos análisis. Es un informe que se puede ver en YouTube, que no sé si será cierto o no, si tendrá fundamento o no, pero destaca que cuando antes de la caída de Gaddafi, las fuerzas pro-Gaddafi, las fuerzas anti-Gaddafi tomaron la Plaza Verde de Libia cuando todavía no habían llegado los rebeldes libios a Trípoli. Y según Walter Martínez y este informe de Telesur, muestran cómo fue montado en Qatar, fue montada una falsa Plaza Verde con unos falsos manifestantes. Es curioso, por lo menos, no sé si es cierto, pero es curioso de ver. Sí, o sea, si es real, claro, sería increíble. O sea, claro, esto envalentonó al resto de los mercenarios que envió Qatar a Libia para propiciar la caída de Gaddafi, ¿no? Sí. Bueno, después tuvo relación con el Talibán, pero indirecta, digamos, ¿no? Qatar con el Talibán de Afganistán, y luego Donald Trump dejó de lado esta retórica de que Qatar era terrorista y se acercó y aceptó la mediación de Qatar con los talibanes en Afganistán, y por eso Estados Unidos el año pasado se pudo retirar de Afganistán gracias a la mediación de Qatar. Y por último, un miembro del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, que se llama Stephen Cool, ante el Congreso norteamericano expuso que Qatar intentó despegarse de Arabia Saudita y Emiratos Árabes y por eso apoya grupos contrarios, ¿no? Que era un poco lo que decía yo. En 2014, en otros años, y por eso también lo boicotearon. Veían que Qatar se estaba independizando políticamente demasiado de los líderes del Golfo, de las monarquías del Golfo, entonces por eso se lo demoniza. Pero al demonizar a Qatar no significa que no esté apoyando, por ejemplo, terroristas en Siria, que no lo haya hecho en Libia, y que no tenga que ver con el lavado de dinero del terrorismo y el Estado Islámico en Siria e Irak a través de estas fundaciones. Así que, digamos, mi conclusión es: no creamos todo lo malo que se dice de Qatar, pero hay mucho de eso que es cierto, como hemos podido ver, bueno, en lo que contaba recién, y lo del Mundial es algo tremendo. 6.500 muertos en condiciones tremendas, y algo que me olvidé decir del Mundial es que a Qatar se lo eligió con un gran fraude. Recordemos que sí, el expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, y el expresidente de la UEFA, Michel Platini, hubo compra de votos. Claro, hubo compra de votos, estuvieron suspendidos porque, según dice investigaciones del diario The Guardian, 3,6 millones de dólares se le ofrecieron a 30 estados, miembros de la FIFA, de África y de Asia, para que votaran a Qatar como sede del Mundial. Y de hecho esto es muy interesante porque también se reveló que el Mundial de Sudáfrica 2010 también se supone que hubo compra de votos y Marruecos perdió, creo que por un voto o 2 votos, la sede, y según la investigación que se hizo, hubo compra de votos también, o sea, hubo corrupción. Y esto no es novedoso en estos países. Para el Mundial del 2026, en la cual nuevamente postuló Marruecos, Arabia Saudita hizo campaña por Estados Unidos, Canadá y México, y no por Marruecos. Entonces pasa esto, que hay rivalidades, como la geopolítica se mezcla con el deporte. Yo lo único que voy a aportar, me parece increíble tu informe, y comparto tu postura, no creer todo, pero si el río suena porque piedras trae, que este asunto ilógico, el mejor ejemplo para mí es que el Mundial, que siempre se hace en junio, en julio, se va a hacer entre noviembre y diciembre, porque es la época en la cual hace menos calor, no frío, menos calor, 33, 35 grados de calor. Y todos los campeonatos del mundo, las ligas nacionales, han tenido que cambiar sus calendarios internos, porque es un despelote, desordena todo. Claro. Entonces es realmente una cosa que no tiene sentido, pero a la FIFA le importa el negocio. Sí, por eso es otro grano de arena que aporta Qatar a su
a su lado B, y bueno, también lo del apoyo al terrorismo, muchas cosas, y hay que ver el resultado de la investigación de qué sucedió con esta ex princesa catarí, y fue un suicidio por depresión o si hubo alguna otra cosa. Muy interesante esto y estaremos atentos al desarrollo de esta noticia. Y ahora nos iremos a una pausa, la última de esta semana. Y después tenemos un análisis tuyo, ¿no? Así es, rápidamente vamos a ver unos datos del último informe que entregó la CEPAL sobre la pobreza en América Latina y el Caribe. Bien, bien. Bueno, adelante entonces. Seguimos en El Mundo desde el Sur, programa número 54. Y bueno, ya como hemos visto en otros programas, la pobreza en América Latina está en aumento con la pandemia, con la guerra en Ucrania, pero ya venía desde antes el problema, ¿no? Sí, nadie podría decir que por la pandemia la pobreza aumentó, solo por eso aumentó. La América Latina y el Caribe tienen un problema estructural de base que impide que la pobreza disminuya como uno quisiera. Esto lo podemos ver, se vio reflejado en el último informe publicado por la CEPAL el 6 de junio. O sea, esto está recién publicado. El título es Repercusiones en América Latina y el Caribe de la guerra en Ucrania. ¿Cómo enfrentar esta nueva crisis? Por supuesto que el informe es muy largo, no tanto, pero tiene 27, 28 páginas. Yo quiero destacar algunas cosas. A nivel latinoamericano y caribeño, se destaca que hay un 33% de pobres, es decir, aumentó en 0,9 puntos porcentuales respecto del año pasado, la situación de la pobreza en América Latina y el Caribe, y hay un 14,5% de personas en pobreza extrema en esta región, equivalente a un progreso, un aumento, porque en realidad no es un progreso, un aumento de un 0,7 puntos porcentuales respecto al año pasado. O sea, la conclusión es evidente. La guerra en Rusia y Ucrania aumentó la cantidad de pobres y de gente que está en la pobreza extrema en la región. ¿Ya? Eso no es algo tan impensado, ¿no? Por lo que hablamos antes, la dependencia que hay, por ejemplo, de la región en general, una región muy, muy frágil y que siempre se ve afectada por las turbulencias que ocurren en regiones muy lejanas. Claro. Yo también quiero dar algunos datos aquí, estadísticos, que reflejan muy bien esta situación. Por ejemplo, la proyección de la pobreza total en la región. ¿Ya? Se toman 17 países de la región. Hay dos países que en 2021 y que también en 2022 tienen menos del 10% de la población, que tienen todavía tasas bajas de pobreza, digamos, en el sentido que representan menos del 10%. Ajá. ¿Cuáles son? El primero es Uruguay, que tiene un 4%. Bien. Y luego Chile, un 8,9%. Ahora, Uruguay, se supone que a fines del 2022, si aumentara la inflación en 2 puntos porcentuales durante este año, a fines de año Uruguay tendría, el porcentaje subiría de 4 a 4,4. Y en el caso de Chile de 8,9 a 9,2. Sí. Si nos vamos a otros países de la región, por ejemplo Argentina, tenía un 29,5% de pobreza el año pasado, un 29,6% ahora, y si aumentara la inflación en 2 puntos porcentuales, la pobreza llegaría al 30,6%. Esto según la CEPAL. Según la CEPAL. Sí. Bolivia, por ejemplo, que tenía 31,2% el 2021, la bajó a 30,3% este año. Pero la estaría bajando. Pero si se produjera este escenario, que es de los 2 puntos porcentuales de inflación adicional, igual bajaría, pero ya no a un 30,3, sino con un 30,7. Todos los países de la región, si uno ve aquí las estadísticas, todos con este escenario de 2 puntos porcentuales adicionales de inflación, todos van a aumentar aún más la pobreza. Claro. Sí, eso se espera en general en el mundo, ¿no? Lamentablemente. En general. Así que no nos estamos escapando a esta tendencia.
Y esta guerra vemos cómo había países que este año estaban logrando disminuir la pobreza. Yo di el caso de Bolivia, pero hay otros como Ecuador, por ejemplo, como Guatemala, ¿qué otro más podría dar acá rápidamente? Panamá, Uruguay, pero la van a subir. Otro indicador importante, ¿ya? Es la inflación, ¿no? En sí. La inflación total en Argentina, por ejemplo, no está acá, lamentablemente, no lo ponen, porque no estaba el dato de la CEPAL. Pero, por ejemplo, Chile, que tuvo una inflación de 4,5 el 2021, de promedio, en febrero del 2022 ya tenía un 7,8 y ahora en marzo tenía un 9,4. Acumulado durante el año. Claro. Esto que yo comento de Chile se ve en todos los países que aparecen en esta lista. Todos. Es mucho, porque un 9 en marzo me da como una proyección de 36, ¿no? 9 por 4. Claro, digamos en el acumulado del año. Claro, es mucho. Y se supone que Chile a fines de año, con las actuales tasas, llegaría a un 12%. Ajá. No, entonces no, está mal el cálculo que hice. Entonces hay... Y esto se repite en todos los países. Países que tenían... Mira, el promedio de 2021 de la inflación anual, ¿ya? No está Argentina, no está Venezuela, pero por ejemplo Brasil era el que tenía más y tenía 8,2. En marzo de este año ya estaba en 11,3. O sea, se va a disparar. Y si uno se fija en lo de los alimentos, por ejemplo, la cifra es aún peor. Por último, para no alargarse tanto, el PIB, la tasa de crecimiento PIB en 2022. Sí. Había países que venían recuperándose tras el COVID-19 y nuevamente esto va a afectar al COVID. Aún así van a crecer las regiones. O sea, América Latina y el Caribe va a tener se proyecta una tasa de crecimiento del PIB, Producto Interno Bruto, de 1,8 durante este año. A pesar del incremento No, en realidad, el incremento de la energía quizás y de los precios de los alimentos empujan un poco el PIB, claro, porque hay países que producen energía y alimentos. Exactamente. América Latina, descontando el Caribe, va a crecer un 1,7 y América del Sur un 1,5. Centroamérica y México 2,3. Centroamérica sin México 4,2 y el Caribe solo 4,7. Ajá. Bien, qué raro el Caribe, me sorprende. Caribe va a crecer porque tiene varios países ahí que van a tener tasas muy grandes, como Santa Lucía 10,5, Bahamas 8,5, San Kitts y Nevis 8,1, Antigua y Barbuda 8. ¿Por qué? ¿A qué se deberá? ¿No? Eso hay que investigarlo. Sí, eso es lo que hay que investigar. Yo, como dije recién, el informe lo publicaron hace poco, yo no lo he leído entero, solo que he leído parte. Claro. Y no sé si incluirá esto tampoco. Lo que uno sabe es que post-COVID se ha producido un aumento del PIB en muchos países, debido a que la economía obviamente se contrajo durante estos años de pandemia y que ahora está creciendo. Sí. Pero bueno, es evidente que la guerra, que no parece que tenga fin en el corto plazo, está produciendo una inflación más alta en el mundo, una mayor cantidad de pobres. Esto no es exclusivo de nuestra región. Exactamente, así que bueno, quería presentar esto para que la gente tenga una noción y si quiere lea sobre este informe. Muy bien, siempre con tus interesantes informes que nos ayudan a ver la realidad y también, bueno, las tendencias en distintos aspectos sociales, económicos, políticos. Muy bien, es tu sección informe. Los informes famosos, así que lamentablemente, eso sí, con esto ya hay que apagar la luz. Bien, nos veremos la semana que viene. Gracias por acompañarnos. Y bueno, ha sido un placer hacer el programa con vos, Raimundo. Y les agradezco a los oyentes que difundan el programa, que se suscriban al canal de YouTube, El Mundo desde el Sur, y que lo compartan también en sus redes sociales si les pareció interesante. Así es. Nos veremos la próxima semana. ¿Cómo no? Hasta el lunes entonces. Hasta el lunes.